Cuba Información. Manuel Alberto Ramí, periodista cubano, dirige la corresponsalía aquí en La Habana, en concreto, de toda Cuba, de Progreso Semanal Wiki y de Radio Progreso. Exacto. Medios de comunicación radicados en Miami. Sí. Bueno, a ver, explícame esto, porque claro, siempre la idea que tenemos, y que además ha cambiado en los últimos años, la idea que tenemos de la emigración que reside allá en Miami, un poco como la boca del lobo, ¿no?, digamos. Y sí que es verdad que a pesar de lo que los grandes medios apuntan o venden, a nivel internacional sobre todo, hay, en el caso vuestro de Radio Progreso y de Progreso Semanal, es un medio potente que tiene mucha audiencia y que demuestra que los cubanos y cubanas que residen allá no piensan todos igual, ni muchísimo menos, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Si no, estaríamos aislados. Pero esto tiene una historia. Es la década de los años 90, creo que es en el año 94, Francisco Aruca, que es un emigrado cubano que lleva muchos años radicado en Estados Unidos y que tiene mucha vocación por el periodismo y por el análisis. Él es economista de formación, pero es muy buen analista político. Se le ocurrió la idea y tenía los recursos para crear lo que se llamó Radio Progreso Alternativa, que era un espacio de 8 horas dentro de una emisora que se llama Unión Radio. Durante varios años funcionamos 8 horas en esa emisora. Básicamente se estaba transmitiendo opinión sobre situaciones de Cuba, reportajes de Cuba, opinión, reportajes de hechos en la Florida, en Miami, en los Estados Unidos, en América Latina en general, perdón. Y también se transmitían espacios musicales producidos en Cuba por emisoras cubanas y espacios cómicos. Fundamentalmente el público preferido o el privilegiado, por llamarlo de alguna manera, es el cubano americano, el emigrado cubano. Después, en el año 2001, creo que fue exactamente, no, la memoria a veces me falla un poco, en el año 2001 se creó Progreso Semanal, Progreso Weekly, un semanario bilingüe, exactamente con la misma visión o el mismo, digamos, proyecto editorial que tenía Radio Progreso, pero en este caso ya utilizando periodistas tanto de Estados Unidos como otros periodistas cubanos, y se creó una corresponsalía mayor en este caso. Realmente nosotros no engañamos a nadie. Si entras a la página web nuestra, vas a ver que dice es un medio progresista, punto. Esa es la definición. Dentro de ese concepto cabe lo que buenamente cada quien pueda entender. Pero tratamos de ser lo más amplio posible porque creemos que hay que ser amplio. Esa es la primera cosa. Y que hay que ser, dentro de la opción progresista, tener un criterio flexible y plural, que quepan diferentes opiniones dentro de ese proyecto. Y ahora mismo, tanto en Progreso Semanal como en Radio Progreso, ¿cuántas personas trabajan y a cuánta audiencia llegáis, si es que tenéis datos? Vamos a empezar por la audiencia. Te diría que a través de la web, en el mes de abril entraron al programa La Tarde se Mueve, que es como se llama ahora el programa de radio, que es de 5 a 6 de la tarde, en el que participa Francisco Aruca y Edmundo García, todos los días de 5 a 6, han entrado a través de la web 1.300.000 y tanto, a través de la web. No te quiere decir que se hayan oído el programa completo, han oído quizás algunos de los temas que se tocan en el programa, porque en la web nuestra se pone cuáles son los temas que se van a tratar. Sí. Entonces a veces la gente, bueno, pues déjame oír este tema y no el otro, y punto. Esa es la cuestión. O sea, ahora, ¿cuántos nos escuchan directamente por radio? Yo no sabría decírtelo, pero cálculos de expertos radicados en los Estados Unidos puede ser que haya una audiencia de 60, 70 mil, 80 mil personas o 100 mil diariamente
oyendo ese espacio radialmente, no por por la a web través que ya te de lo dije. internet. Progreso Semanal y Progreso Weekly, los dos suman 3.300.000 y pico entre hits y visitantes. Y el registro de páginas es infinito y ha aumentado en la medida en que hemos tratado de pues divulgar qué cosa es Progreso, los artículos que se publican a través de los distintos medios que existen en la web. Y bueno, pues ahora en el caso de que estábamos hablando con el proyecto Hermes, pues eso aumentará, Claro. o tenderá a aumentar. Se multiplica. En cuanto al público a quien nos dirigimos, creo que es importante, y estaba en parte en la pregunta suya, y es la siguiente. El público receptor, ¿quién es? Se habla mucho de Miami. Se habla mucho de Miami como ciertamente la Coblenza que nos tocó. Y es cierto que nos tocó esa Coblenza, pero en este caso esa Coblenza ha ido siendo modificada en su composición, en su base política, en las actitudes que están primando en este momento en un número ciertamente apreciable del cubano americano. Hay encuestas, no recuerdo ahora el encuestador, si me acuerdo del nombre te lo digo, estoy desde hace rato tratando de acordarme, que vienen registrando con la misma pregunta desde el año 1994, con las mismas preguntas, perdón, son varias, y del 94 a la fecha creo que han hecho entre 16 y 18, no estoy seguro, pero es uno de los dos. Y la variación es sustancial. Bueno, tranquilamente más del 70% de los cubanos, por supuesto, estaban a favor de la normalización de los viajes a Cuba. Bueno, eso se ha dado hasta ahora. En cuanto a las relaciones Cuba-Estados Unidos, entre el 51, 52, 53% está a favor de la normalización plena, perdón, del levantamiento del bloqueo. Otro por ciento que puede ser más del 60%, estoy apelando a la memoria pura, pero te están hablando de que lo que quieren es relaciones completas con los Estados Unidos, levantamiento del bloqueo. ¿Qué quiere decirte? Que lo que pasa en Miami, la mayoría de la sociedad cubanoamericana de Miami está actuando en correspondencia con las actitudes y opiniones propias de cualquier emigrado. Claro, es una migración económica, ¿no? Digamos, la de los últimos años. En buena medida, sí, a pesar de que se le han puesto señuelos como para procesarla en términos políticos y convertirla en un exilio político. La ley de ajuste cubano, que es un privilegio que nada más que tienen los cubanos en Estados Unidos. No sabemos hasta cuándo va a durar el problema que hay con las migraciones, pero bien, ese es un privilegio que tienen. Y a cambio de eso, bueno, al año de usted llegar a los Estados Unidos siendo cubano, pues sencillamente ya usted tiene un asentamiento ahí, o sea, usted está legalmente en los Estados Unidos. A cambio de eso, pues la extrema derecha que controla, ahí es donde está el poder, es una extrema derecha que es producto de un maridaje económico, político, etcétera, y que se engloba o se engarza, perdón, con la extrema derecha y la derecha norteamericana a nivel de la política global de los Estados Unidos, federal de los Estados Unidos, completa,